Dominio 5, Administración y supervisión de programa de seguridad. El 5.1 es resumir elementos de gobernanza efectiva de seguridad. Y comenzando con eso tenemos las pautas, que mientras que las políticas, estándares y procedimientos de seguridad son obligatorios para que los empleados lo sigan, las pautas de seguridad son conjuntos opcionales de mejores prácticas que pueden ayudar a los empleados a llevar a cabo su trabajo. Por ejemplo, una pauta de seguridad podría dar consejos a los empleados sobre cómo implementar de la mejor manera el cifrado en un dispositivo portátil como un teléfono o un laptop. Podría haber varias maneras diferentes de cumplir con los requisitos de la política y los estándares de cifrado de la organización. Y tenemos políticas de uso aceptable que describen el propósito de los sistemas informáticos y cómo los usuarios pueden acceder a ellos y la responsabilidad de los usuarios cuando acceden a los sistemas. Es común que las organizaciones requieran que los usuarios lean y firmen un documento indicando que entienden la política de uso aceptable cuando son contratados y en conjunto con la capacitación de seguridad anual. Por ejemplo, no usar el computador de la empresa para jugar videojuegos o incluso instalar videojuegos o en algunos casos minar Bitcoin. Seguridad de la información. Las políticas de seguridad de la información protegen los datos y los sistemas de información de una organización. Definen las reglas sobre cómo gestionar, proteger y distribuir la información. Podría incluir reglas sobre la complejidad de las contraseñas, reglas sobre el manejo de datos sensibles y directrices para el uso seguro del Internet. Siguiendo con las políticas, tenemos continuidad empresarial y recuperación de desastres, eh, que tienen los pasos que una organización debe seguir para continuar operaciones en el evento de una interrupción o un desastre natural, por ejemplo. Incluyen planes para las copias de seguridad de los datos, cómo se recuperan los datos y la restauración de la infraestructura. También tienen claramente definidos los roles y responsabilidades del personal durante y después de un desastre. Respuesta a incidente. Proveen las reglas sobre cómo la organización responderá a un incidente de seguridad como una violación de datos o un ciberataque. Tienen los pasos a seguir cuando ocurre un incidente, quién es el responsable de cada paso y cómo comunicarse durante y después de un incidente. También delinean procedimientos para analizar el incidente para prevenir similares incidentes en el futuro. Más políticas tenemos el ciclo de vida del desarrollo de software. En inglés se le conoce como Software Defined Life Cycle, que proporciona la estructura sobre cómo se debe desarrollar el software dentro de la organización. Tienen y esbozan las bases del desarrollo de software y detallan las medidas de seguridad que deben tomarse en cada fase. También pueden proporcionar estándares para la calidad del código y procedimientos de prueba, cómo probar que el código es seguro. La administración de cambios describe cómo se debe gestionar los cambios en los sistemas de la tecnología de información, aplicaciones y redes dentro de una organización. Y especifican cómo solicitar un cambio, quién necesita aprobarlo, cómo probar e implementar el cambio y cómo documentar todo el proceso. Estas políticas ayudan a asegurar que los cambios no introduzcan involuntariamente vulnerabilidades de seguridad o interrumpan las operaciones. Estándares. Tenemos estándares de contraseña que especifican los requisitos para crear contraseñas seguras en la organización. Pueden incluir reglas sobre la longitud mínima y máxima, requisitos de complejidad como el uso de letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, intervalos de expiración de contraseña y restricciones contra el uso de contraseñas comunes. Control de acceso, que establecen reglas sobre quién, quién puede acceder a los sistemas de información y los recursos y en qué medida. Por ejemplo, se podrían especificar los roles del usuario, los controles de acceso obligatorio, controles de
y principio de mínimo privilegio. También puede detallar los procedimientos para otorgar, modificar y revocar derechos de acceso. Siguiendo con estándares, tenemos la seguridad física, que establece los requisitos para proteger los activos físicos como los edificios, los cuartos con los servidores, los centros de datos y los equipos. Pueden incluir estándares para por ejemplo, cerraduras de las puertas, cómo entrar y salir, los sistemas de alarma, cámaras de seguridad, cómo se manejan los visitantes y cómo se protege contra peligros ambientales como los incendios, inundaciones, terremotos, tsunami, etcétera. Tenemos el cifrado, que los estándares de cifrado describen los métodos y protocolos que deben usarse para cifrar los datos sensibles de la organización. Pueden, por ejemplo, especificar el algoritmo de cifrado que son aprobados, la longitud de la clave, prácticas de gestión de claves y procedimientos para cifrar datos en reposo, en tránsito y en uso. Procedimientos, tenemos los playbooks que proporcionan directrices generales y un runbook proporciona los detalles técnicos para implementar las directrices del playbook. Por ejemplo, un playbook para phishing puede incluir una lista de verificación de qué revisar dentro de un correo electrónico sospechoso de phishing. Pueden buscar discrepancias entre las direcciones de quién lo envió y quién lo recibió, que puede indicar que sea un correo electrónico falso o suplantado. Si tiene algún archivo adjunto, puede dictar que el correo electrónico necesite ser reenviado a otro sistema que abre el archivo adjunto dentro de un entorno aislado. Aunque algunos playbooks pueden desencadenar acciones automatizadas, típicamente documentan los pasos a seguir en respuesta a la acción y dejan que el runbook automatice la respuesta. Procedimientos en administración de cambios describen cómo se debe llevar a cabo las solicitudes, aprobaciones e implementaciones de cambios bajo el programa de gestión de cambios de la organización. Y el procedimiento de incorporación describe cómo se otorga acceso a los recursos informáticos en una organización a un nuevo empleado. Esto incluye proporcionar al empleado la cuenta del usuario, acceso a los recursos asignados eh, a su trabajo específico. Una de las consideraciones claves durante el proceso de incorporación es seguir el principio de mínimo privilegio. Desvinculación describe cómo eliminar el acceso de un empleado cuando éste deja la empresa. Esto incluye deshabilitar la cuenta de usuario o eliminarla dependiendo de la política de la empresa. También incluye la recolección de equipos como los teléfonos o quizás los tablets, iPads, laptops, cualquier cosa que sea propiedad de la empresa y quizás la tarjeta de proximidad que se usaba para que el empleado pueda entrar y salir. Eh, Esto es más que solo un asunto de gastar dinero o no. Los equipos de las empresas a menudo contienen datos que son propietarios y la empresa necesita tomar medidas para proteger esos datos. Consideraciones externas: al establecer y gestionar la gobernanza de seguridad, las organizaciones necesitan tener en cuenta una variedad de consideraciones externas. Estas pueden incluir requisitos regulatorios, obligaciones legales, normas de la industria y el entorno de seguridad de nivel local, regional, nacional y global. Las consideraciones regulatorias pueden ser impuestos por organismos gubernamentales y pueden dictar medidas o estándares de seguridad específicos que las organizaciones deben seguir. Por ejemplo, si trabajas con información de salud de otras personas, quizás tiene que seguir las medidas regulatorias de HIPAA. Otras consideraciones externas tenemos legal, industrial, local, regional, nacional, global. En la consideración legal
Se pueden involucrar asuntos como las leyes de privacidad de datos, que pueden tener implicaciones significativas en cómo una organización maneja los datos personales. La industrial son a menudo desarrolladas por asociaciones profesionales y pueden proporcionar referencias para las mejores prácticas en la seguridad. Y local, regional, nacional, global pueden impactar la estrategia de seguridad de organización. Por ejemplo, la prevalencia de amenazas cibernéticas en una región o país determinado podría influir en los tipos de medidas de seguridad que una organización decide implementar. Monitoreo y revisión. En el monitoreo puede involucrar una variedad de actividades, por ejemplo, las auditorías de seguridad, que son rutinarias, revisiones regulares de los registros de acceso, escaneos de vulnerabilidad, y los conocimientos obtenidos de estas actividades pueden destacar áreas donde las medidas de seguridad de la organización están funcionando bien y también identificar dónde se necesitan mejorar. En la revisión es el proceso de actualizar los documentos y prácticas de gobernanza de seguridad basados en los conocimientos obtenidos del monitoreo. Las revisiones podrían ser necesarias por varias razones. Si los objetivos estratégicos de la organización o el entorno operativo cambian, la gobernanza de seguridad puede necesitar ser revisada para mantenerse alineada con los objetivos de la empresa. Tipos de estructura de gobernanza: tenemos las juntas, que suelen estar compuestas por ejecutivos e individuos de alto rango dentro de la organización que toman decisiones críticas sobre la política y estrategias de seguridad. En entidades gubernamentales pueden tener un papel si la organización opera en una industria altamente regulada o si trata con datos sensibles como información de salud protegida o asuntos de seguridad nacional. Los comités suelen ser grupos especializados que se centran en aspectos específicos de la seguridad como la gestión de riesgo o el cumplimiento. Tenemos centralizado y descentralizado. En el centralizado es un tipo de estructura de gobernanza que concentra la autoridad de toma de decisiones en la cúspide de la organización. Este enfoque puede llevar a las políticas y prácticas de seguridad consistentes en toda la organización. Y tenemos descentralizado, que permite que diferentes partes de la organización tomen sus propias decisiones de seguridad. Aunque esto puede permitir respuestas más rápidas a ciertos desafíos, también puede llevar a ciertas inconsistencias en las prácticas de seguridad. Los roles y responsabilidades para sistemas y datos: tenemos propietarios, que tienen la responsabilidad principal de un tipo específico de datos dentro de la organización. El propietario de los datos es típicamente un ejecutivo que es senior, responsable del área con supervisión de los datos. Los propietarios de datos aseguran que los datos estén clasificados correctamente y se aseguran que estén etiquetados para coincidir con la clasificación. También son responsables de los controles de seguridad adecuados que protejan los datos que ellos manejan. A menudo se delegan las tareas cotidianas a administradores o custodios de datos y no pueden delegar su responsabilidad de alto nivel. Los controladores son una entidad que determina los propósitos y medios del procesamiento, o en términos sencillos, cómo y por qué se procesarán los datos personales. Procesadores son organizaciones de terceros que usan y manipulan los datos en nombre del controlador de los datos. Por ejemplo, una empresa de nómina aceptaría los datos personales del controlador de datos y los usaría para administrar funciones de nómina. Custodios son los responsables de las tareas rutinarias diarias, como las copias de seguridad, almacenamiento de los datos y la implementación de reglas.